esta breve intervención, que voy a leer y acabo, resuenan las palabras evangelización, promoción humana, liberación, que son las claves de la conferencia de esta tarde. Pero doy lectura al texto que pronunció en el aula sinodal en octubre del año 2012. Decía entonces Monseñor Jorge Eduardo Lozano: la Iglesia de América Latina vive y evangeliza en la región más desigual del planeta. El Papa Benedicto XVI nos alentó a confirmar con nueva fuerza la opción por los pobres. La brecha entre los más ricos y los más desfavorecidos es enorme e infranqueable, evocando la parábola del pobre Lázaro, que se alimentaba de las migajas del suelo. Hay países en los cuales la mitad de los pobres son niños. En nuestro continente y en el mundo, la pobreza no es un problema meramente económico o sociológico, sino evangélico, religioso y moral. Una mínima parte de la población mundial acapara para sí los bienes de la creación. El consumismo derrochador y depredador está agotando los bienes de la creación. Los rostros de los pobres y excluidos son rostros sufrientes de Cristo. En una cultura que pretende esconderlos, transformarlos en invisibles o naturalizar la pobreza, la fe nos alienta a ponerlos en el centro de nuestra atención pastoral. No es posible pensar una nueva evangelización sin un anuncio de la liberación integral de todo lo que oprime al hombre, el pecado y sus consecuencias. No puede haber una auténtica opción por los pobres sin un compromiso firme por la justicia y el cambio de las estructuras de pecado. Nuestra cercanía con los pobres no solo es necesaria para que nuestra predicación sea creíble, sino también para que ella sea cristiana y no una campana que resuena o un platillo que aturde. Cualquier olvido o postergación de los pequeños y humildes hace que el mensaje deje de ser buena noticia para devenir en palabras vacías y melancólicas, carentes de vitalidad y esperanza. Hace falta mirar a los pobres, convertirnos a ellos para servir al Señor a quien amamos. Esta fue la intervención que tuvo en el aula sinodal en el último sínodo. Le agradecemos esta intervención porque rezuma también el espíritu del Papa Francisco y hay muchas resonancias que le hacen estar en profunda comunión con él. Muchísimas gracias y siéntase a gusto entre nosotros y tiene la palabra. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Un gusto poder compartir estas reflexiones y un rato de diálogo luego. Yo voy a intentar presentar estos dos documentos y acontecimientos. Ustedes saben que hay documentos que son escritos a partir de alguna necesidad en particular y otros que obedecen a un proceso medianamente prolongado. Estos dos textos, tanto el de Aparecida como Evangelii Gaudium, obedecen a procesos que se fueron iniciando, unos en el continente de América Latina y el Caribe, el otro a nivel universal. El de la Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, fue elaborado durante el mes de mayo del año 2007, una conferencia que tuvo unos 4 años de preparación, de manera más inmediata 2 años, y fue convocada por el Papa Benedicto XVI. Este otro texto, Evangelii Gaudium, es la exhortación apostólica que hace poquito ha dado a conocer el Papa Francisco y es producto también de un proceso que había iniciado el Papa Benedicto XVI, convocando a un sínodo para la nueva evangelización en orden a la transmisión de la fe cristiana.
El sínodo tuvo un tiempo preparatorio también en diócesis, conferencias episcopales. Se celebró en octubre del año 2012, a partir de estas 3 semanas que duró el sínodo, en un trabajo participativo. Se elaboraron unas 58 proposiciones que se entregaron al Santo Padre Benedicto. Él, a su vez, esto lo entregó al Papa Francisco cuando asumió, y a partir de los elementos que Francisco fue recogiendo de estas proposiciones, nos ha regalado esta exhortación apostólica. Así que mi cometido será comentar algunos núcleos centrales, no obviamente desarrollar todos, para mostrar algunas coincidencias. Algo que me parecía importante también: quien fue presidente de la comisión de redacción de este documento fue el cardenal Bergoglio, así que buena parte de lo explicitado aquí tiene que ver con el trabajo de asamblea y con el modo también que el entonces arzobispo de Buenos Aires llevó adelante. Este era el esquema, el logotipo que se utilizó para esta 5ª Conferencia General del Episcopado de América Latina. Lleva el nombre de Aparecida, es la advocación de la Virgen María, patrona del Brasil, Nuestra Señora de Aparecida. Esta imagencita es una imagen pequeña que un grupo de pescadores recogieron del río, y entonces ahí lleva esta denominación el santuario donde se ha celebrado esta 5ª conferencia. Una conferencia general del episcopado es una reunión de representantes de obispos, participaron en razón aproximadamente de 1 cada 8 o 10 obispos de cada conferencia episcopal. El CELAM es un organismo que reúne a las conferencias episcopales de 22 países de América Latina y el Caribe, que fue creado en 1955. Y estas conferencias generales se hacen cada 10, 12, 15 años, no tienen un periodo específico. Cuando los obispos ven que hay algún tema particular que hace falta discernir, le piden al Papa ser convocados para poder trabajar en torno a eso, ¿no? No es un grupo autoconvocado de obispos, sino una convocatoria que el Santo Padre realiza para poder discernir y evaluar algunos desafíos en común. Lo comparamos con un momento de cenáculo, de oración, de diálogo. Esta foto que tienen allí es del santuario de Nuestra Señora de Aparecida. Las reuniones se celebraban en el subsuelo de este santuario, lo cual hacía que en las reflexiones, en los trabajos en grupos, estuviera resonando de manera permanente los cánticos de los peregrinos, que hora tras hora tenían misa, rosario, alguna celebración. Este es el interior del templo. Todos los días comenzábamos con la oración de laudes y la celebración de la Eucaristía, acompañados muchos de estos días por la oración también de peregrinos de distintos lugares del Brasil y otros lugares del mundo, lo cual hacía que no fuera solo una reunión de reflexión, sino también en la cual tuviéramos presente de manera particular a los peregrinos. Esta es una foto del aula donde se realizaban las sesiones plenarias. Este es el grupo de obispos de Argentina que estuvimos. El tema que nos convocó era discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Y como frase evangélica que nos acompañó de manera particular es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hubo, como les decía, un recorrido preparatorio con reuniones en las diócesis, reuniones en cada conferencia episcopal, y por último esta asamblea realizada en el mes de mayo, que dio como resultado no solo este texto, sino también
un compromiso de una misión a realizar en todo el continente, que tuvo su tiempo de preparación y ahora está teniendo su etapa de realización. Y esta foto es la que nos presenta a todos los obispos participantes de esta asamblea, la mayoría de ellos obispos de América Latina y el Caribe. Había también algunos obispos delegados por el Santo Padre, particularmente los responsables de algunos de los dicasterios, de los organismos vaticanos que también nos acompañaron durante todo ese tiempo. Participamos 162 obispos de América Latina y el Caribe, unos 80 invitados, observadores, que eran miembros de otras comunidades religiosas, peritos en diversas materias. Y la metodología que seguimos fue tener algunas sesiones plenarias, luego trabajos en comisiones para ir elaborando los distintos capítulos del tema. Bueno, pasamos estos y les comento ahora en 5 puntos algunos núcleos centrales de este documento, como para ir viendo qué es lo que nos motivaba en la reflexión. El primer punto está referido a la misión y la evangelización. ¿Qué entendemos por misión? ¿Qué entendemos por evangelización? Decimos que es comunicar por un desborde de gratitud y de alegría el don del encuentro con Jesucristo. Nosotros lo que compartimos en nuestra misión es la alegría de sentirnos salvados por el Señor, sabernos tan amados por Él, que eso es lo que nos cambia la vida y lo que nos mueve a querer dar testimonio. Decíamos que esta buena noticia del amor de Dios, una buena noticia de salvación, pueda llegar a todos. Los numeritos que están entre paréntesis refieren a los párrafos del texto y casi todas son palabras o frases que yo he recogido de manera textual para que nos ayuden incluso a adentrarnos en el lenguaje. Decíamos entonces, les decía que esta buena noticia del amor de Dios pueda llegar a todos. Y esta alegría que sentimos no es un sentimiento de bienestar egoísta, no es un sentimiento intimista que hace que nos olvidemos de los demás, no es una anestesia para despreocuparnos de lo que acontece cada día, sino que conocer a Jesús nosotros sabemos que es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Por eso los cristianos no somos profetas de desventuras, sino anunciadores de una buena noticia. Y así está presentado en este texto. Hablamos de la buena noticia del amor humano, de la buena noticia de la creación, de la buena noticia del don de Dios a cada uno de nosotros, de la buena noticia del trabajo. Son buenas noticias. Nosotros quisimos evitar un lenguaje quejoso de la realidad, diciendo que mal que está todo, sino que quisimos más bien ver qué es lo que el Señor tiene para comunicarnos a nosotros como fruto de su amor, y qué es entonces de esto lo que hemos de llevar adelante nosotros. El modo en que como iglesia cumplimos la misión que el Señor nos encarga tiene que ver con el seguir los pasos de Jesús y adoptar sus mismas actitudes. Y en este adoptar sus mismas actitudes, quisimos los obispos en Aparecida renovar nuestro compromiso de una misión que sea permanente. En todo el continente, abiertos también a la misión ad gentes, recogiendo la invitación y el pedido que ya el Papa Juan Pablo II, al terminar el gran jubileo del 2000, hizo como pedido a toda la Iglesia, en aquel texto tan bonito que algunos llaman su testamento espiritual y pastoral, que se llamó Novo Milenio Neunte,
En ese texto el Papa Juan Pablo II nos invitaba a la Iglesia en todo el mundo a adentrarnos en el inicio del tercer milenio, a navegar mar adentro, a dejar de lado la seguridad de la orilla para poder llegar confiados en el viento del Espíritu Santo a aquellos desafíos a los cuales el Señor nos llama. Un segundo punto que quisiera compartir con ustedes de la enseñanza de Aparecida es lo que nosotros hemos dado en llamar la conversión pastoral. Esta formulación tiene unas pocas décadas. Habitualmente, cuando hablamos de conversión, siempre lo hemos referido al ámbito de lo personal, en confrontar nuestra vida con el Evangelio. Y así lo seguimos haciendo, en cada Cuaresma, en cada Adviento. Son tiempos fuertes que la Iglesia año a año nos regala para poder revisar nuestra vida y crecer en fidelidad al Señor. Pero cuando hablamos de conversión pastoral, el sujeto no solo es cada uno de nosotros en cuanto bautizados, sino la misma comunidad cristiana. ¿Quién debe iniciar el proceso de conversión pastoral? La comunidad cristiana. Cada parroquia, cada capilla, cada movimiento, cada diócesis, la Iglesia en un mismo país. Estamos llamados a realizar un camino, un proceso de renovación y a dejar de lado aquellas estructuras caducas que ya no sirven para la transmisión del Evangelio. Esta idea de conversión pastoral y de la corresponsabilidad de todos los fieles y la necesidad de participar todos en la vida de la Iglesia es algo que también el Papa Francisco va a tomar en este otro documento, Evangelii Gaudium, en los números 111, 119 y 120. Y para que entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de conversión pastoral, decimos que el paradigma, el modelo, es el de las primeras comunidades cristianas. Ellos, nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, ponían todo en común, nadie sentía necesidades, se entregaban a la oración, a la fracción del pan, a escuchar la enseñanza de los apóstoles, unían Eucaristía, caridad y misión como los ejes centrales de la vida de aquellas comunidades. Y nosotros acá en este documento de Aparecida decimos esto, ¿no? Ese es el modelo. Comunidades que fueron felices, pero a las cuales no les fue fácil vivir el Evangelio. Muchos se burlaban de ellos, otros los despreciaban, muchos de ellos experimentaron también el martirio, y sin embargo fueron la semilla de nuevos cristianos. Supieron encontrar cómo comunicar la alegría de la Pascua de Cristo en un contexto cultural muchas veces adverso. Por eso estamos invitados en este documento de Aparecida a pasar de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera, como una madre que sale al encuentro de sus hijos. Cuando hablamos de misión, no estamos hablando de ver cómo hacemos para mantener lo que tenemos, para conservar lo que tenemos, sino para ver más bien cómo comunicamos este tesoro de gracia que el Señor nos ha regalado. Por eso la misión no es proselitismo, la misión no es propaganda, sino que más bien, como dice el Papa Benedicto en el discurso inaugural de la Asamblea de Aparecida, la Iglesia crece por atracción y no por proselitismo. La Iglesia crece por atracción y no por proselitismo. Una atracción que está centrada en la belleza del amor. Leyendo los escritos más antiguos, no eclesiásticos, allí algunos autores refieren que de los primeros cristianos se decían, miren cómo se aman. Y la belleza que tenía ese estilo de vida era lo que atraía a otros, al menos en la curiosidad de saber por qué era que estaban viviendo de esa manera. ¿Por qué es que perdonan a los enemigos? ¿Por qué es que no hay pobres entre ellos? ¿Por qué es que se reúnen cotidianamente para compartir el pan? La belleza del amor. Paso a un tercer punto de este documento de Aparecida,
y que tiene que ver con el concepto de liberación integral, uno de los temas fuertes de la reflexión pastoral en la Iglesia en América Latina. Entonces, resumiendo un poquito lo que les vine compartiendo hasta ahora, el primer punto era la alegría de la misión y la evangelización, el segundo punto, la conversión pastoral, y un tercer punto ahora, la liberación integral. Después les comentaré un cuarto punto acerca de la promoción humana y un quinto acerca de la opción por los pobres. Y luego intentaré estos mismos temas ubicarlos también en Evangelii Gaudium. Decimos nosotros en el número 26 que siempre ha estado unido la evangelización, la promoción humana y la auténtica liberación cristiana. Esto lo hemos tomado casi textualmente de una enseñanza del Papa Juan Pablo II cuando inauguró otra conferencia episcopal del episcopado latinoamericano en 1992 en Santo Domingo. De la liberación se le habla como integral, como auténtica, como cristiana, y nosotros queremos expresar con claridad que la santidad no tiene que ver con una fuga al intimismo o al individualismo o con un abandono de las responsabilidades de cada uno. La santidad no nos aísla, sino que nos mete de entero en la historia de la humanidad. Después comentaré algo un poquito más acerca de esto. Y urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Este será un tema central en el documento de Aparecida y también en la predicación del Papa Francisco. Miren, ha habido en algún momento de la historia o de la reflexión pastoral, al menos en América Latina, una especie de tensión entre la búsqueda de la justicia y las obras de misericordia. ¿Qué hacemos primero? ¿Atendemos las urgencias o generamos estructuras justas? Bueno, nosotros aquí lo que decimos es que es una tarea que ha de hacerse simultáneamente. Simultáneamente hay que atender las necesidades más urgentes y generar condiciones de vida para que no haya injusticias. Por eso es que decimos que urge crear nuevas estructuras de justicia social. Por eso misericordia y justicia social van de la mano, no son opciones distintas. Puede ser que en algún momento sea más urgente una tarea que otra, pero lo que tenemos que hacer como obra evangelizadora es dedicarnos a la misericordia y a la búsqueda de una verdadera justicia social. Y me salgo un momento del documento de Aparecida para compartirles un parrafito de la enseñanza del Papa Francisco cuando ha hablado a los dirigentes de Cáritas Internacional, donde ha planteado justamente este mismo tema, ¿qué hay que hacer primero? Y él, hablando de la Iglesia como llamada a expresar ternura hacia los más pobres de manera particular, él dio un discurso donde se refería a algunas pinturas que había visto en la sala, pinturas que reflejaban la atención que algunas mujeres hacían de los caídos en un campo de batalla, ¿no? Y dice esto: la imagen que me viene es de tantas pinturas que hemos visto de las mujeres socorriendo a los heridos de guerra. El campo de batalla, heridos, curar, curar y curar. Hay momentos, sigue diciendo Francisco, donde es tal la situación que simplemente hay que neutralizar el mal. Hay hambre, dar de comer. Después vemos cómo lo promovemos. Pero la urgencia del momento está en los heridos, en curarlos. Mirando ahora, esta, dice el Papa, es una guerra cultural
que deja muchos heridos al costado del camino. Y la caricia de la Madre Iglesia es curar. Pero decimos, a este pobre hombre no lo podemos promover. Pues ahora curarlo, después vemos cómo lo promovemos. O sea, saber distinguir las urgencias de las necesidades más radicales. Pero dice el Papa, evidentemente que es más radical la necesidad de promoción. ¿Ven? ¿Se entiende? Entonces tenemos a veces esta tentación de decir, bueno, yo me dedico a curar a los heridos. Bueno, pero además de curar a los heridos hay que ver cómo los promovemos. Ahora no puedo, bueno, dales de comer. Ahora no podés, pero mañana o la semana que viene. No es cuestión de decir, bueno, ahora curamos del hambre y dentro de 10 años vemos cómo nos dedicamos a la promoción, ¿no? ¿Ven? Es algo que simultáneamente debe suscitar en nosotros un mismo movimiento. ¿Para qué? Para que la evangelización de verdad sea integral. Y Francisco lo va a aclarar nuevamente en Evangelii Gaudium, que enseguida les voy a leer otro pasaje de este documento para que veamos cómo su preocupación está en que generemos estructuras justas y atendamos a quien está pasando necesidad. Porque decimos también en el documento de Aparecida lo siguiente: la misericordia siempre será necesaria, pero no debe contribuir a crear círculos viciosos que sean funcionales a un sistema económico inicuo. Se requiere que las obras de misericordia estén acompañadas por la búsqueda de una verdadera justicia social. Entonces, cuidarnos de que no por querer hacer el bien terminemos siendo funcionales a un sistema económico inicuo. Nuevas estructuras, que aclara también el documento de Aparecida, que no darán de por sí un resultado positivo de cambio de la humanidad, si no están llevadas adelante por hombres y mujeres que sean de verdad nuevos en su propio corazón. Las mejores estructuras terminan tornándose ineficaces si no hay hombres nuevos y mujeres nuevas que puedan llevarlo adelante. Cuarto punto, la promoción humana. Respecto de esto, nosotros hemos visto, lo que vemos todos, lo hemos consignado, que Jesús es el que defiende los derechos de los débiles y la vida digna para todo ser humano, y nosotros, discípulos de Jesucristo, debemos comprometernos también en la promoción de la dignidad humana. Un anuncio del Evangelio, una buena noticia de Jesucristo que tiene una dimensión universal. Esto también está citado, este pasaje, explícitamente en Evangelii Gaudium 181, y lo paso por alto para comentárselos cuando lo tomemos allí directamente. Es uno de los núcleos así también de este documento de Aparecida, una promoción humana que debe ser integral, y citando a Pablo VI en Populorum Progressio, esta promoción debe abarcar a todo el hombre y todos los hombres en cuanto a cada uno, pero todo el hombre en cuanto a las distintas dimensiones de la existencia humana. Y por último, en Aparecida también hacemos lo que es típico y clásico ya de la Iglesia de América Latina, que es renovar nuestra opción por los pobres. La misión a la que Jesucristo nos envía es una misión que quiere abrazar a toda la humanidad, pero de una manera particular a los pobres y a los que sufren. Por eso estamos llamados a abrir los ojos y reconocerlo a Jesús en los más pobres y servirlo en ellos, teniendo como telón de fondo la enseñanza evangélica del buen samaritano y particularmente de Mateo en el capítulo 25, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Esta opción por los pobres, nos va a decir el Papa Benedicto XVI en el discurso inaugural, está implícita en la fe
cristológica, no es una opción sociológica, sino enraizada en el mismo Evangelio y que nos lleva a contemplar en los rostros sufrientes de los pobres el rostro del mismo Cristo que sufre en ellos. El Papa Juan Pablo II, en este texto que yo les mencionaba antes, Novo Milenio Ineunte, hablando de la opción por los pobres, nos dice que en esta fidelidad a la opción por los pobres se juega la fidelidad de la Iglesia no menos que en el campo de la ortodoxia. Una praxis pastoral que atienda a los pobres es también un signo de fidelidad de la Iglesia, no menos que cuando rezamos el credo. Los pobres a su vez también son los que nos evangelizan, los que nos muestran de qué manera vivir con confianza en la providencia, y estamos llamados en este anuncio, en esta buena noticia a los pobres, en hacernos cercanos y amigos de ellos. No es un anuncio que hacemos desde afuera, sino algo en lo cual queremos acercarnos a ellos. Concluyo esta presentación del documento de Aparecida y abro lo que es la presentación de Evangelii Gaudium con esta foto que les proyecto allí. Esta es la letra del cardenal Bergoglio. El 9 de marzo, ustedes saben que el cónclave comenzó el 11 o 12 de marzo con un momento de oración y las votaciones que se fueron sucediendo hasta elegirlo Papa a Francisco. En los días previos al cónclave hubo reuniones de cardenales en los cuales ellos compartían libremente, de modo reservado, cuáles eran los desafíos que veían o avisoraban para la Iglesia en este tiempo y cuál era el perfil entonces de Papa que se estaba necesitando. El 9 de marzo le tocó hablar al cardenal Bergoglio y él utilizó este texto que tenemos aquí fotografiado. Terminada su exposición, el arzobispo de Cuba, el cardenal Ortega, le pidió si no le regalaba el texto que él había expuesto, y Bergoglio dijo, sí, claro, tomá, ¿no? Y le pasó este texto. Una vez que fue elegido Papa, el cardenal Ortega le pidió si lo podía dar a conocer, ¿no? Porque era reservado. Y él le dijo que sí, que no tenía problema. Así que si lo buscan en internet lo encuentran, no es un documento reservado que se ha fugado de la Santa Sede. Pero me parecía bueno comentar algunos puntos porque son los que también en Evangelii Gaudium el Papa refiere de una manera particular, ¿no? Aquí nos habla de que la Iglesia tiene que salir de sí misma e ir hacia las periferias que son geográficas y existenciales, que la Iglesia debe salir de sí misma y vencer la tentación de ser autorreferencial. Menciona 4 puntos. El cuarto, que es este que ahora sí les pongo textualmente, él dice, pensando en el próximo Papa, debiera ser un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que le ayude a ser la madre fecunda que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Este era su pensamiento expresado así con tanta claridad el 9 de marzo. Vamos a ver qué de esto encontramos en Evangelii Gaudium, que también como les decía, de su reflexión, de su magisterio quiso regalarnos tomando algunas de las proposiciones del sínodo. Una de las particularidades de Evangelii Gaudium es que Francisco se ha ocupado de citar enseñanzas de otras conferencias episcopales. Ha citado un sínodo de obispos en el África, el sínodo de los obispos en Europa, conferencias o documentos de la Conferencia Episcopal del Brasil, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, de Filipinas,
prácticamente si uno se dedica a buscar en las citas va a poder completar una serie de enseñanzas de episcopados de todo el mundo, ¿no? En Evangelii Gaudium tenemos también un primer tema que está referido a la alegría de la fe y de la misión, como yo se los refería como un primer tema de Aparecida, ¿no? ¿Y por qué es esta alegría de la fe y de la misión? Porque por la fe sabemos que somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. El gran riesgo del mundo actual es que a través del consumismo dejemos de reconocer esta gratuidad de la salvación. Nuestra alegría más grande es ser salvados por Jesucristo y liberados de todo lo que nos ata, fundamentalmente del pecado y de sus consecuencias. Por eso nos libera ¿de qué? Nos libera del individualismo, nos libera de la avaricia, nos libera de la conciencia aislada y la autorreferencialidad. Recuerdan que estas eran expresiones utilizadas por él en su discurso del 9 de marzo. ¿A qué se refiere cuando habla de conciencia aislada o autorreferencialidad? A estas actitudes que nos llevan a mirarnos únicamente a nosotros como si fuéramos el centro del universo. En la Argentina nosotros tenemos una imagen que se utiliza en otras partes del mundo y que es el de la persona que está constantemente mirándose el ombligo, ¿no? Como si eso fuera lo más importante, ¿no? Bueno, este mirarse el ombligo y estar permanentemente rondando sobre uno mismo es lo que termina aislándonos de los demás, despreocupándonos de la suerte de nuestros hermanos o pensando que mi felicidad va a poder ser alcanzada solamente por mí y para mí. El Papa Juan Pablo II, está consignado también en el documento de Aparecida, nos decía, si no hay esperanza para los pobres, tampoco la habrá para los llamados ricos. La esperanza es un bien comunitario, la felicidad es un bien comunitario, la salvación es un bien comunitario. Entonces nos libera justamente de este pensar que yo soy el centro del universo y que una vez que yo logre solucionar mis problemas ya no habrá más problemas. Y no es así, ¿no? Entonces el anuncio es un anuncio que nos libera y que a través de la verdad, del bien y de la belleza busca expandirse hacia los demás. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado esta enseñanza del Papa Benedicto de que la fe crece no por proselitismo, sino por atracción, ¿no? Bueno, el lugar de la belleza en la atracción y la belleza del amor es lo que de verdad nos ayuda a lograr esta experiencia de liberación y solidaridad como experiencia de salvación. Acerca de la nueva evangelización, el Papa Francisco, el segundo tema que desarrollo con ustedes de este texto, también toma las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El Papa Juan Pablo II fundamentalmente enseñó mucho de la nueva evangelización en América Latina desde el año 1983 en adelante, en que ha invitado a toda la iglesia en América Latina y en cada visita pastoral que hizo por todos los países a una nueva evangelización. Él la llamaba nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva en sus métodos. Y de esto abreva también Francisco y nos dice que esta nueva evangelización abre nuevos caminos, nuevos métodos y nuevas expresiones, diciéndonos que en realidad la evangelización auténtica es siempre nueva, porque nos vincula con Jesucristo, que es el que nos da la verdadera novedad. Y nos dice que esta nueva evangelización se da fundamentalmente en tres ámbitos. Lo que hace a la pastoral ordinaria, que hacemos en cada una de nuestras comunidades, movimientos, que es acompañar en el crecimiento en la fe. Un segundo ámbito tiene que ver con aquellos que han recibido el bautismo, pero no viven de acuerdo a las exigencias de este bautismo, que han ido dejando de lado las prácticas de la fe, y que lo encontramos en
muchas personas hoy en nuestras ciudades, en nuestras diócesis, que siendo bautizadas no acuden a recibir el sacramento del matrimonio para bendecir su amor, que teniendo hijos ya no los acercan a recibir la gracia del bautismo en sus comunidades. ¿Ven? Personas que han recibido el bautismo pero que se han no solo alejado de la práctica de la fe, sino de aquellas situaciones más profundas, más conmovedoras de la condición humana, para la cual también el Señor nos acerca a la vida de los sacramentos. Y un tercer nivel de ámbito de la nueva evangelización, que tiene que ver con el anuncio de Jesucristo hacia aquellos que no lo conocen o que lo han rechazado sistemáticamente. Entonces este es el ámbito de la nueva evangelización. Lo de la conversión pastoral, que se los había comentado en respecto de la enseñanza en Aparecida, también aquí ocupa un lugar importante. Y el Papa Francisco nos lo va a expresar a través de compartir un sueño. Él dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. ¿Ven? De nuevo esta idea, ¿no? Queremos compartir la alegría de la fe más que ver cómo nos autopreservamos nosotros. Y esta idea de las periferias territoriales, ámbitos socioculturales o periferias antropológicas o existenciales. Y les pongo algunos ejemplos de a qué nos referimos cuando hablamos con este lenguaje. Cuando decimos periferias geográficas, lo entendemos relativamente fácil, ¿no? Si yo tengo una parroquia, es cuáles son los barrios o los lugares más alejados a los que más nos cuesta llegar o más le cuesta a la gente venir. En una diócesis puede ser también aquellos lugares que nos cuesta más atender. En un país puede ser también los lugares donde más nos cuesta. Les pongo un ejemplo de mi diócesis. Yo vivo en una diócesis que tiene una parte de su población ubicada en algunas islas. Para llegar a ellos nos hace falta andar 1 hora y media o 2 en auto, llegar a un lugar, tomar una lancha y hacer 1 hora y media o 2 a través del río, en algunos casos más, para poder llegar a una escuela donde una maestra se encarga de dar catequesis y el sacerdote va cada tanto para poder confesar, celebrar la Eucaristía, darles los sacramentos. ¿Ven? Esa es una situación de periferia geográfica. Si nosotros a ellos les queremos dar las mismas posibilidades que al que vive a 5 cuadras del centro parroquial, pues tenemos que desplazarnos hacia allá. Esa es una periferia geográfica. Para la Argentina, la Patagonia es otra periferia geográfica. Un lugar difícil de evangelizar y en el cual hay pocos agentes pastorales. Entonces también las otras diócesis tenemos que asumir eso como una periferia geográfica para misionar. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y después el Papa refiere a periferias existenciales o antropológicas. ¿Qué quiere decir con esto? Situaciones límites. Tal vez tengamos un hospital donde hay gente enferma y sola cerca de la parroquia. Ahí hay periferias existenciales. O un lugar de pobreza, o migrantes, o gente viviendo en la calle, o gente en situación de cárcel, o drogadictos, o adictos al juego, o familias con situaciones de violencia. Bueno, ahí hay periferias existenciales. ¿Ven? Las periferias hacia las cuales estamos llamados a dirigirnos son de estos dos ámbitos, las geográficas y las existenciales o estos ámbitos socioculturales. El Papa en Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, nos pide que la Iglesia esté en clave de salida. Y así como antes nos hablaba el documento de Aparecida, del paradigma de las primeras comunidades cristianas, acá se nos dice que el paradigma
es esta iglesia en actitud de salida, salir al encuentro, que es involucrarse, que es achicar las distancias y que será también tocar la carne sufriente de Cristo en los que son más pobres. Uno de los capítulos más extensos del documento de la alegría del Evangelio es el que refiere a la dimensión social de la evangelización. Y es donde vamos a encontrar estas vinculaciones que les mencionaba antes entre evangelización, promoción humana y liberación. Nos va a hablar en el número 178 justamente con el mismo lenguaje, la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, y que si esto no lo tenemos en cuenta, corremos el riesgo de desfigurar el sentido de la evangelización. El Papa recoge y reflexiona acerca de el mandato de Jesucristo resucitado antes de subir al cielo. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de San Marcos nos cuenta que los reunió a los 11 en la montaña y antes de subir al cielo les dio las últimas indicaciones? Una de estas indicaciones fue: id por todo el mundo y anunciad la buena noticia a toda la creación. El Papa Francisco nos dice que toda la creación quiere decir también todos los aspectos de la vida humana. Cuando el Señor nos envía a toda la creación es porque la buena noticia es una misión de buena noticia para toda la vida humana y que tiene una destinación universal. Les leo aquí el pasaje de Aparecida en el 380, que se los decía que estaba citado aquí. Allí dice: el mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño. La verdadera esperanza cristiana que busca el reino escatológico siempre genera historia, implica y exige la promoción integral, y la auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Uno esto de una fe que nos lleva a querer cambiar el mundo con lo que les decía en el parrafito anterior, una fe que siempre genera historia. Nosotros, cristianos de hoy, reconocemos que el origen de nuestra fe centralmente está en la Pascua de Cristo. Pero haríamos mal de pensar que solamente en la Pascua de Cristo. El origen de nuestra fe también está en la encarnación del Hijo de Dios, pero también está en toda la expectativa y todo el camino del pueblo de Israel. Por eso en nuestras liturgias leemos pasajes de la historia de Israel, pasajes de los distintos libros de la Biblia. Para nosotros toda la Biblia es revelación de Dios. Sin duda que la Pascua de Cristo es el acontecimiento central de nuestra fe, seguro que sí. Pero de alguna manera, yo por lo menos lo vivo así, nosotros somos judíos también. La historia del pueblo de Israel es historia del pueblo de Dios y es parte de nuestra historia. Y la fe del pueblo de Israel es una fe que está enraizada en la historia. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Moisés les mandó celebrar año tras año la Pascua. Y sabiendo que esto iba a ser transmitido a modo de transmisión oral, les decía, que está en el Éxodo, si lo buscan después, no me acuerdo ahora en qué capítulo, pero él les decía a los judíos de aquel tiempo: y cuando estén en la tierra prometida y tu hijo te pregunte, papá, ¿por qué estamos celebrando esto?, le vas a decir porque Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto con mano fuerte y brazo extendido.
la fe del pueblo de Israel estuvo siempre ligada a un acontecimiento histórico. Después se fue formulando dogmáticamente. Pero lo primero era la certeza de la liberación operada por Dios. Jesucristo, antes de ser llevado preso, condenado injustamente y muerto y resucitado, celebró la Pascua con sus discípulos. Jesucristo estaba celebrando la Pascua, que era la cena de los hombres libres, de los que habían sido liberados. Y para nosotros, cristianos, también lo central es un acontecimiento histórico, la muerte y la resurrección de Cristo. Tanto es así que este era el motivo por el cual muchos hermanos nuestros fueron al martirio, y también hoy son llevados al martirio, por afirmar la muerte y resurrección de Jesucristo. Me acuerdo aquel pasaje relatado en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está preso y llega un visitante y le pregunta al rey, ¿por qué está preso Pablo? Y el rey lo dice de manera muy clarita, sin entender él lo que estaba diciendo. Dice, mira, la verdad que no sé, es un problema de religión entre los judíos, acerca de un tal Jesús de Nazaret, que murió, pero que Pablo asegura que está vivo. Ese era el problema por el cual estaba preso Pablo. Porque el que murió, Pablo asegura que está vivo. Y tanto es así que Pablo va a decir, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Y eso lo decimos también nosotros. Por eso, cuando el Papa nos dice que la fe nos lleva a querer cambiar el mundo y que la fe tiene que ver con hacer historia, tiene que ver con eso, con que la raíz de nuestra fe son acontecimientos históricos, que luego formulamos para ver cómo rezamos la fe. Pero lo central es justamente el acontecimiento de la Pascua de Cristo. Por eso es que estamos llamados para la liberación y la promoción de los pobres. Y aquí vuelve el Papa Francisco a tomar esta enseñanza que yo les había leído de su discurso a los miembros de Cáritas, y también esta vinculación entre misericordia y cambio de estructuras sociales. A partir también de este pasaje del Evangelio de San Marcos, dadles vosotros de comer, el Papa reflexiona y dice lo siguiente: dadles vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Fíjense entonces cómo maravillosamente el Papa vuelve a reunir estas dos dimensiones de la evangelización. Dadles vosotros de comer quiere decir apuntar a las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo integral de todos, como aquellos gestos de solidaridad ante las necesidades más concretas, ¿no? Cambio de estructuras y solidaridad ante las necesidades urgentes y concretas. Les comento una anécdota como para redondear y con esto terminamos y damos algunas preguntas. A mí, siendo obispo auxiliar en Buenos Aires, me ha tocado acompañar diversas iniciativas y actividades pastorales. Allí por el año 2001 hemos tenido una crisis muy seria en la Argentina que ha dado como una de las consecuencias el hecho de que muchas familias eran expulsadas de su vivienda a vivir en la calle. Se organizaron distintos grupos solidarios, fundamentalmente de jóvenes, que durante la noche iban a dar algo de caliente de comer a quienes estaban en la calle. Eran varios miles los que vivían, los que estaban en esta situación, y los grupos de jóvenes fueron crecientes y unían de manera hermosa un rato de 1 hora o más de adoración al Santísimo, mientras algunos familiares preparaban comida para llevar, y después salían 2 o 3 horas recorriendo hasta tarde en la noche los lugares donde estaba
la gente viviendo para darle de comer, y empezaron a organizarse porque llegaron a ser más de 50 los grupos que salían en la noche, para no es que 3 grupos fueran entre martes y miércoles y nadie en el resto de la semana, ¿no? Y entonces organizarse. Eran en algún momento más de 1.200 jóvenes los que salían una vez por semana a realizar esta tarea solidaria. En una de estas reuniones, yo conversando con ellos y ya con la confianza y el cariño que nos unía, les dije, miren, si de estos 1.000 que salen, dos de cada 10 se dedicaran a la política, tal vez logremos en algún tiempo solucionar las causas por las cuales la gente va a la calle. Porque estamos yendo a dar de comer, pero tendríamos que ver cómo solucionar la injusticia por medio de la cual esta gente está siendo expulsada a la calle. Y les costaba mucho entender esto, porque le tenían desconfianza a la actividad política y porque decían, bueno, yo me comprometo con lo que de mí depende, ¿no? Y pensaba cuando releía esta enseñanza del Papa Francisco, cómo nos cuesta justamente el poder atacar a las causas estructurales de la injusticia. Porque si no, seguiremos, como decía el documento de Aparecida, corriendo el riesgo de ser cómplices de un sistema económico inicuo que sigue generando pobreza y nosotros seguimos generando gestos de cercanía y solidaridad en lugar de atacar a las causas mismas, que son las que generan que haya exclusión social y gente que es expulsada a la calle. Por último, el Papa Francisco, cuando inaugura el año de la fe, el 7 de octubre del 2012, toma como texto evangélico para esta Eucaristía el momento en que Jesús, después de haber sido bautizado y después de haber atravesado los 40 días de tentaciones en el desierto, va a la sinagoga de Nazaret. Desenrolla el libro del profeta Isaías, nos dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, y lee el pasaje en el que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a sanar los corazones afligidos, a anunciar un año de gracia del Señor, a liberar a los cautivos. Enroscó el libro y Jesús dice, esto se ha cumplido hoy. El Papa Benedicto XVI, predicando acerca de este pasaje, dice, este hoy que proclama Jesucristo es también el hoy que estamos viviendo. Y nosotros estamos enviados como otros Cristos a hacer buena noticia para los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y a sanar los corazones afligidos. Así que, recordando lo que mi hermano leía de aquella ponencia mía en el sínodo de hace poco más de un año, yo veo que este es uno de los riesgos que tenemos en la Iglesia, ¿no? Si no estamos con un anuncio de que sea de verdad buena noticia para los pobres, corremos el riesgo, como decía San Pablo, de ser una campana que resuena o un platillo que retiñe y de decir solamente palabras huecas que a los oídos de los demás poco dicen y poco le acercan al Señor. Bueno, hacemos un rato de preguntas ahora.